Mis 4 jinetes del Apocalipsis, o simplemente los jinetes, tanto en Supernatural como en la Biblia, son 4 entidades que poseen un poder inimaginable y simplemente pueden destruir el mundo entero. Son simplemente la personificación viva de los 4 conceptos primordiales que llevan al fin de los tiempos. O sea, dicho de otro modo, son como los porteros del fin del mundo. Ellos son los que abren las puertas y lo inician todo. Aunque, según la Biblia, en realidad quien empieza a abrir los sellos es el Cordero. Y después vienen los jinetes y todo lo demás. Y aunque sean seres extremadamente antiguos, aún así pueden manifestarse en forma física. O sea, tener un recipiente allá en Supernatural. Incluso, irónicamente o desafortunadamente, también pueden ser lastimados como si fueran una persona. En las series reciben el nombre de guerra, hambre, peste y muerte. Y para interactuar con el mundo en sí, canalizar sus habilidades ahí, cada uno de ellos tiene un anillo especial. Sin ese artefacto, sus fuerzas físicas terminan desvaneciéndose, con excepción de la muerte, que sería el más poderoso de todos, que trasciende esa necesidad. Y como estamos en tiempos modernos, diferente de la Biblia, ellos dejaron de usar sus caballos y empezaron a usar autos. Y bueno, ese detalle me pareció medio extraño, porque creo que tendría más sentido que usaran una moto. Pero está bien, quedó bien de todos modos. Con esos autos, viajan de un lado a otro. Y sus colores combinan con los colores que se mencionan en la Biblia sobre los caballos. Pero sin embargo, cuando Lucifer salió de su jaula, el destino de los jinetes cambió un poco. Porque cuando Lucifer empezó la fiesta, como que él empezó a liderar ese grupo. Empezó a exigir que esos jinetes mataran a la humanidad y acabaran con ella. Sin embargo, los anillos de los jinetes guardan un pequeño secreto. Al final hay un detallito. Esos anillos en realidad son las llaves de la jaula de Lucifer. O sea, irónicamente, aquellos que lo ayudan a esparcir el caos y acabar con la humanidad, también pueden terminar desterrando al maestro del infierno de regreso al abismo. Y como pueden ver, ya hay bastantes diferencias entre los jinetes de la serie y los jinetes de la Biblia. Además, creo yo que los jinetes jamás usarían autos. Pero algo muy genial que hace la serie es que ponen a los jinetes como una especie divina, o demoníaca, no sé, aparte de los ángeles y los demonios. Estoy de acuerdo. Y creo que está muy bien, porque no creo que ellos encajen con ninguna otra especie de seres de la Biblia. Tienen que ser aparte. Y sí, gente, sé que es una metáfora, los jinetes del Apocalipsis y todo eso, pero me gusta pensar mitológicamente. Y mitológicamente, para mí sí son seres que existen. Y la verdad, dudo mucho, pero mucho, que los jinetes fueran controlados por Lucifer. Y creo que ellos están por encima de Lucifer en poder. Incluso creo que trabajan para Dios. Pero bueno, de todas formas, vamos a empezar aquí el análisis mitológico de cada jinete de Supernatural. Sobrenatural. Y cuando abrió el segundo sello, escuchó al segundo ser viviente diciendo: «Ven y mira». Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Bueno, como pueden ver, este de aquí en realidad es el segundo sello, ¿verdad? El segundo jinete, pero vamos a hablar aquí en el orden en que apareció en la serie. Y en este caso, primero vamos a hablar de guerra. Teóricamente, él y los otros jinetes ya son mencionados en el primer episodio de la 5ª temporada. Es el momento en que Sam y Jim están ahí dentro del auto y empiezan a escuchar algunas noticias que aparecen en la radio. En eso, se mencionan varios eventos, y probablemente fueron causados por los jinetes que ya estaban, entre comillas, cabalgando por el mundo. Aparecen conflictos nucleares, pruebas nucleares, una especie de epidemia de gripe, entre otras cosas. El huracán Kinley azotó el área de Galveston. Se anunció el éxito de la prueba nuclear de Corea del Norte. Pero el episodio de él mismo es el segundo de la 5ª temporada, que si no me equivoco se llama Que Dios los acompañe. Y en mi opinión, es el episodio más chido de los jinetes del Apocalipsis. El episodio empieza con Sam y Jim acompañando a Bob en el hospital, pero no pasa mucho tiempo, y Bob recibe una llamada de Rufus diciendo que está rodeado por demonios. Sam y Jim no tardan mucho, y se van para allá, y cuando llegan la ciudad está desierta. No hay nadie en las calles, hay carros volteados, un puente roto, un montón de cosas. Y cuando los dos están ahí tratando de entender lo que está pasando, los encuentra Ellen, que es la mamá de Joe. Entonces ella lleva a los dos al escondite, no sin antes darle una bofetada a Jim. En eso, Ellen lleva a los dos a un escondite donde está ella y un grupo de personas. Y no pasa mucho tiempo antes de que Sam vaya a una tiendita cerca para agarrar algunas cosas, pero entonces es abordado por 2 demonios, entre comillas. Digo entre comillas, porque solo en esa escena
ya puedes notar que hay algo raro con esos demonios, porque cuando Sam los mata, no hacen ese parpadeo que los demonios hacen cuando realmente mueren. Pero la situación se vuelve aún más extraña cuando Ellen, junto con Sam, encuentran lo que parecía ser la base de los demonios. O lo que ellos pensaban que sería la base de los demonios. Porque en ese momento, Joe aparece y como que pelea contra su mamá, pensando que su mamá está poseída. Mientras su mamá piensa que ella está poseída. Incluso en ese momento, Joe hasta dice algunas cosas, como si realmente pensara que está luchando contra un demonio, no contra su mamá. No mires lo que era mi mamá, pobrecita del ojo negro. Bueno, Ellen logra escapar, mientras Sam es atrapado por Rufus y también por Joe. Los dos incluso también piensan que Sam está poseído. Cuando Sam despierta, intenta avisar a la gente ahí que hay algo raro porque están tratando de exorcizarlo. Mientras tanto, Ellen regresa con su grupo junto con Jim y empieza a decirle que Joe le había dicho algunas cosas extrañas, y ni siquiera tenía sentido que Joe estuviera poseída, porque ella usaba un amuleto contra los demonios. Entonces Jim empieza a pensar, y se da cuenta de que no tiene ningún sentido que esas personas estén poseídas. Y entonces, él les pregunta a los demás si pasó algo extraño antes de que todo eso sucediera. Y uno de ellos dice que como que vio una estrella fugaz cayendo cerca de ahí. Eso es una referencia a una de las señales del Apocalipsis, la estrella ajenjo que el mismo Jim lee en esa parte, aunque está un poco diferente. Caiu uma grande estrela do céu, fenómeno que ella se... En su caso, una estrella mezclada. Todo eso sucedería cuando el tercer ángel toque la trompeta. Entonces Jim dice que debería ser el jinete guerra, que estaba confundiendo a todos para que pelearan. Él incluso dice que probablemente ese auto rojo que vieron al principio del episodio, probablemente es el auto de guerra. O mejor dicho, el caballo de guerra, que es un caballo rojo. Mientras todo eso sucede, Guerra está platicando con Sam, que está atrapado ahí con otro grupo. Él dice unas cosas muy buenas ahí, incluso dice una frase medio cliché, pero que a mí me gusta mucho. Él dice que, en realidad, él no hizo nada. Quienes están haciendo las cosas son las personas. Lo único que él hizo fue quitar el filtro, como comparándose con una bebida alcohólica. Después de eso, Guerra intenta manipular todo un poco más. Hace que parezca que Sam le pegó, luego va al grupo de Jim, y hace que Jim y Ellen parezcan poseídos. Y con eso medio que iniciaría una guerra entre los dos grupos. Pero por suerte, Jim logra sacar a Rufus del trance. Entonces él y Jim van tras Guerra, y logran cortarle el dedo. Ese Guerra está más o menos chido. Le pusieron algo más manipulador ahí. Yo hasta diría que sustituyeron la espada que el jinete lleva en la Biblia por su anillo. Pero otros caballeros también tienen anillos. Entonces no sé decir exactamente, pero me gustó. Yo le daría un 8 de 10. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven y mira», y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él, tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: «Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino». Muy diferente de lo que muchos piensan, incluso yo también lo pensaba. El hambre ahí en la serie no se resume a la falta de comida, sino que personifica el vacío insaciable. Su presencia hace que las personas sientan hambre de cosas diferentes. Pueden sentir hambre de sexo, hambre de cariño, hambre de atención, y por supuesto, hambre de comida también. Como que volviéndolo un hambre incontrolable, que lleva a la autodestrucción, sin importar quién seas. Es curioso que vemos como que todos esos tipos de hambre apareciendo en el episodio. Ya empieza desde el principio del episodio, con la pareja como que devorándose literalmente, mientras iban a tener un momento íntimo ahí. El propio Castiel, que es un ángel, tuvo su hambre descontrolada en este episodio, por culpa de su vasija, y se quedó como que queriendo comer carne roja todo el tiempo. Sam tuvo como hambre de sangre de demonio. También hubo un doctor que apareció al principio del episodio, pero después también apareció muerto, porque empezó a beber descontroladamente hasta, bueno, morir. Incluso hubo un cupido extremadamente necesitado en este episodio. El único que no fue afectado en ese episodio fue Jim. Eso porque, según el propio hambre, él ya estaba muerto por dentro. Bueno, quien se da cuenta de que el hambre estaba por ahí es Castiel. Y también les dice a Sam y Jim que el hambre está extremadamente debilitado y que necesita alimentarse de almas hasta que esté lo suficientemente sano para cabalgar por el mundo de nuevo. Incluso, el hambre está súper acabado en ese episodio. Está en una silla de ruedas y todo eso. Pero sigue siendo muy genial, porque cuando sale de su auto, en una parte del episodio, es increíble ver a los demonios cargándolo, como si fuera un mafioso, y luego poniéndolo en la silla. Incluso, otra cosa muy genial que hace ese hambre
es devorar las almas de los propios demonios. ¿Sí? Pero bueno, Jim y Castiel más o menos logran descubrir dónde se está escondiendo el hambre, mientras que Sam está encerrado en el baño, porque tiene miedo de perder el control y volver a beber sangre de demonio. Pero el hambre, siendo tan tramposo como es, manda unos demonios ahí solo para que Sam tome un poco de su sangre y pierda el control. Mientras tanto, Castiel cae en una trampa, porque entra a la cafetería para ver el ambiente, para ver al hambre, pero el hambre termina dándole carne. Logra dejar de comer, pero para suerte de Jim y de Castiel, Sam aparece con la boca toda ensangrentada para salvar el día. Él logra derrotar al hambre simplemente matando a los demonios que estaban dentro de él, que había consumido. Hay algunas referencias muy buenas en este episodio al jinete del hambre de la Biblia. El caballo del hambre en la Biblia es un caballo negro, y aquí en la serie él usa un Cadillac negro. El hambre también lleva una balanza, que representa el racionamiento de comida o la falta de comida. En la serie, esa balanza representa el equilibrio de cada persona, o mejor dicho, la falta de equilibrio de cada persona. No pueden controlarse y terminan perdiéndose en sus excesos, ya sea exceso de sexo, de comida o de bebida. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y escuché a uno de los 4 seres vivientes decir con voz fuerte y con voz de trueno: ven. Vi entonces un caballo blanco, y su jinete tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Curiosamente, la peste nunca es mencionada como un jinete allí en el libro de la Biblia. ¿Qué sucede en algunas interpretaciones? Pues lo entienden como el arco que este jinete que acabo de mencionar les recibe. Sería en referencia al alcance que tiene el poder de ese jinete, que tal vez sea una referencia a las pestes y enfermedades que él termina enviando al mundo, que alcanzan grandes distancias, o también en el pasaje del propio jinete de la muerte que termina mencionando la peste también. Si tomamos en cuenta a este primer jinete como la peste, el color de su auto en Supernatural es diferente, ¿verdad? Porque allá es medio amarillento, verdoso. Hasta recuerda un poco la descripción del caballo de la muerte. En teoría, si seguimos el orden de los jinetes, el color del auto debería ser blanco. De todas formas, la aparición de la peste en Supernatural está bastante buena. Sucede al final del episodio El Martillo de los Dioses, donde varios dioses terminan reuniéndose en un hotel, y Ulf termina matándolos después. Al final del episodio, aparece la peste conduciendo un auto, y en realidad esa parte del episodio es bastante asquerosa, porque entra a una tienda ahí, está estornudando, deja mocos en todo, le estornuda en la cara al tipo de la tienda, hace un desastre ahí. Incluso ellos relacionan la peste también con las plagas, como por ejemplo los mosquitos, lo cual está muy bueno también. Y la peste tiene una importancia bastante buena en Supernatural, porque termina creando el virus Croatan. Croatan, incluso probablemente, es una referencia a una leyenda de una colonia, que según dicen, las personas habrían desaparecido sin señales de lucha ni nada, solamente con la palabra Croatan, escrita en ciertos lugares. El plan era que la peste creara ese virus ahí, y que fuera distribuido por el mundo como si fuera una vacuna para la gripe porcina. Gripe porcina que él mismo, la peste, también había esparcido. Todo eso porque él simplemente odia a los seres humanos. Bueno, Sam y Jim, con la ayuda de Crowley, terminan encontrando dónde estaba la peste, que sería como un hospital. Cuando entran ahí y llegan al cuarto de la peste les lanza unas enfermedades, y Sam y Jim caen al suelo, y en ese momento aparece Castiel. Él dice esta frase aquí, que me hizo reír mucho cuando volví a ver el episodio. Castiel, ¿cómo llegó aquí? Tomé un autobús. Castiel, usando sus fuerzas, logra arrancarle el dedo a la peste. Consiguen un anillo. Y por último está él, el grande, el mejor de todos, Mort, que es una aparición extremadamente chida. Y cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y vi un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía el nombre de Mort. Y el infierno lo seguía. Se les dio el poder para matar a la cuarta parte de la tierra con la espada, con el hambre y con la peste. Y se les dio el poder sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Y Cuarta lo besó? Sí, solo pregunté. No. Y tiene sentido que Morty, en ese mismo episodio, parezca y sea mucho más fuerte que sus otros hermanos. Al final de cuentas, según ese fragmento, los otros trabajarían para él. El carro de Morty parece medio blanco, gris. Si es gris, hasta tiene sentido. Por el color medio cadavérico también. Pero tendría más sentido que Pest tuviera ese carro y que Morty tuviera el otro. Pero si te pones a detallar, que se joda. Porque, oye, la escena de Morty conversando con Jim en ese episodio es tan chida, pero tan chida que, en fin, olvida todo lo demás. Como cuando dice que Jim es como si fuera una bacteria en su mesa, que no le importa nada al universo.
No manches, hasta se me pone la piel chinita. Tú sobreestimas mucho tu importancia. Piensa en lo que sentirías si una bacteria se sentara en tu mesa y se hiciera la importante. Además, ese Morty ahí ama la comida rápida, ¿verdad? Primero come pizza, y luego en otra temporada, cuando Sam pierde el alma, empieza a aparecer comiendo unas papitas. Pues, yo me adoro, eso ni se diga, ¿no? Según las propias palabras de ese Morty, él es tan viejo como Dios, o incluso más, de hecho, él es quien va a segar a Dios. Pero en realidad no lo va a segar, ¿verdad? Porque como que después la muerte muere. Pero bueno, ignoremos eso. Hasta esa temporada, esa es una de las mejores representaciones de la muerte que he visto en todos los medios. Es muy buena, está muy chida. Dejen en los comentarios cuál es el mejor jinete en su opinión. ¿La peste, la guerra, el hambre o la muerte? Dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.